Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bien, vamos a hacer este capítulo de Revelando la Verdad, tocando un tema que ya he tocado en otro momento, tratando un tema que bueno, ya lo hemos tratado, pero que no ha quedado claro, y es un tema que me preocupa mucho porque nos desune, nos aleja, nos separa a los cristianos, a los que deberíamos ser hermanos, a aquellos que deberíamos estar y permanecer en un mismo rebaño. Recordemos lo que Jesús le decía al Padre, allá en el Evangelio de San Juan, donde le decía: Padre, que todos podamos ser uno como tú y yo somos uno. Ese deseo desde siempre de Jesús de tener un solo rebaño con un solo pastor, o sea, una sola iglesia. Jesús funda su iglesia. Pablo va a decir más adelante en la carta a los Efesios, se va a cansar de repetirlo, de que Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo místico. Pero lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque, o sea, siempre me he dedicado y me sigo dedicando y me seguiré dedicando en
proclamarle la buena noticia a mis hermanos separados, que digo que esto para mí es momentáneo, es cuestión de conocer en profundidad las Sagradas Escrituras para, una vez escudriñadas las Sagradas Escrituras, encontrar el error, encontrar eso que nos han enseñado mal. Yo no culpo a nadie. Es muy fácil. Si a mí me enseñaron desde chiquito que herir a los demás es lo que debo hacer, lógicamente en mi educación yo haré eso creyendo que está bien, sin saber que está mal. Entonces a mis hermanos separados les han enseñado, entre otras tantas cosas, que Dios prohíbe las imágenes. Y lógicamente se agarran siempre de los mismos pasajes bíblicos. Los vamos a tocar ahora. Siempre sale, cada vez que hablo con algún hermano separado, sale Éxodo 24, el Salmo 115 y demás citas que vamos a ir tratando de interpretar, de ver el contexto y qué es lo que Dios concretamente está prohibiendo. ¿Dios prohíbe las imágenes o Dios está prohibiendo otra cosa? Para no hacerlo tan largo, te invito primero a hacer una brevísima oración para pedir la presencia del Señor en este video, en este mensaje de hoy, para después adentrarnos en este hermoso tema que tiene que unirnos en vez de separarnos. Esa es la idea de estos videos. No ir en contra, no pelear, no discutir, sino sacar a luz, sacar a la superficie la luz de la verdad. Que la verdad hoy, a través de este tipo de videos, pueda salir a la luz y que todos podamos gozar del beneficio de estar en la verdad, porque también nuestro Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio según San Juan: aquellos que sean fieles a mi palabra conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Esa es la idea. No es ni pelear, ni discutir, ni estar en contra, no. Que conozcamos la verdad, porque la verdad es aquella que nos llevará a ser plenamente libres en esta libertad del Espíritu, en esta libertad para con Dios. Así que nos ponemos en la presencia del Señor. Yo, católico, lo haré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre misericordioso, en el nombre poderoso de tu amadísimo Hijo Jesucristo, te pido que envíes tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, por medio del cual has hecho todo lo que conocemos, el que es también Señor y dador de vida, que venga a cada uno de nosotros, especialmente a aquellas personas que están viendo este video o que lo van a ver en el futuro. Úngelos con la preciosísima sangre de Jesús, toca sus corazones, especialmente corre el velo que cubre sus ojos, destapa los oídos que lógicamente no están dispuestos o no están preparados para escuchar. Que puedan escuchar tu palabra, que puedan escuchar la verdad y que la puedan abrazar. Más allá de lo que creen, más allá de lo que le enseñaron, que puedan encontrarse contigo. Ese es el único objetivo de este tipo de mensajes. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque siempre escuchas nuestra oración. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén, amén. Bien, hermano, ahora sí podemos adentrarnos en este misterio, vamos a decirlo así, de las imágenes. ¿Dios las prohíbe? ¿Qué es lo que Dios prohíbe? Vamos a ir a tomar la primer cita que toman mis hermanos separados. Cuando decimos protestantes, los que son protestantes, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, lo que sea, se enojan por el término, porque es como un término que ofende. En realidad, quiero explicarte, la palabra protestante viene desde, lo sabemos todos, ustedes también,
desde la época de Martín Lutero, año 1521, cuando viene con lo que se llamó la Reforma Protestante, el gran cisma de la Iglesia, la separación. Entonces, ¿por qué se le puso protestante? Porque concretamente protestan contra lo preestablecido por la Iglesia, por esa columna y base que venía desde Pedro, desde Jesucristo, durante 1500 años. Desde Martín Lutero en adelante sale lo que llamamos protestantes, estas personas que difieren de lo que proclama la Iglesia, difieren de la creencia concreta de la tradición de la Iglesia y por lo tanto protestan contra lo preestablecido. Por eso al protestar se le pone protestante. Nada más que por eso, un término, punto. Es solo un término que define algo, nada más. Ahora vamos a ir a tomar la palabra que usan nuestros hermanos y que malinterpretan, y lo vamos a ver ahora juntos. Ellos toman en el libro del Éxodo el capítulo 20. Siempre que vamos a hablar de imágenes, lo primero que sale de la boca de un hermano separado, de otra denominación, es, ¿no leíste Éxodo 24? Eso es lo primero. Entonces, cuando uno va a Éxodo 24, se encuentra con algo que si una persona lo lee desde ahí en adelante, es verdad. A primera vista, parecería que sí, parecería que Dios está prohibiendo. Pero bueno, para que no te lo diga con mi palabra, vamos a leer la palabra del Señor. Yo te lo voy a leer primero desde Éxodo 24, que es lo que toman nuestros hermanos. Después voy a cambiar algo y vamos a ver el contexto. Dice, no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, o en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, y va a seguir hablando sobre eso, las imágenes. Entonces, nuestros hermanos separados dicen, Franco, ¿ves? Está prohibiendo hacerse cualquier tipo de imagen. Leyendo la palabra desde ahí, sí, es verdad, dice eso. Ahora, si en vez de tomar Éxodo 24, tomamos desde Éxodo 23 un versículo antes, vamos a ver que toda la palabra, todo el contexto cambia. Y ahí sí vamos a ver en profundidad qué es lo que en verdad prohíbe Dios. Escuchá lo que prohíbe Dios. Éxodo 23. No tendrás otros dioses delante de mí. Lo demás ya lo escuchamos. ¿Qué es lo que prohíbe Dios? ¿Cuál es el problema de fondo? Tener otros dioses delante del verdadero Dios, nuestro Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo una piedra y la esculpo, le doy una forma, lo que sea, y pongo mi fe, pongo mi corazón, pongo mi adoración en esa piedra, en ese objeto, estoy haciendo de ese objeto un Dios falso. Y ahí sí estoy pecando en un pecado mortal que se llama pecado de idolatría. Es rendirle culto a un Dios que no es Dios y que por lo tanto es un Dios falso. Por eso idolatría quiere decir Dios falso, latría, adoración. Adorar un Dios falso. ¿Qué es lo que Dios, lo vamos a volver a leer, qué es lo que Dios prohíbe? Dios prohíbe esto, no tendrás otros dioses delante de mí. Y después viene, lógicamente, no vas a tener otros dioses delante de mí y no te harás ninguna imagen de esos dioses. ¿Cuál es el problema de fondo de nuestros hermanos separados? ¿Por qué te predico a vos
que sos un hermano separado de la Iglesia Católica. ¿Por qué te predico? Por esto. Hay algo concreto que muchas veces nos separa de nuestros hermanos, inclusive en nuestra propia familia, en nuestra familia nuclear, papá, mamá, hijos, hermanos. Muchas veces la ignorancia, o sea, el desconocimiento, el desconocer en profundidad una cosa, un determinado tema, una determinada situación, nos lleva a opinar, a hablar, a blasfemar, a condenar, a juzgar de manera equivocada y errónea, solo por haber desconocido la realidad de tal situación. Entonces, muchas veces cuando me encuentro con hermanos separados y empezamos a hablar sobre este tema, ¿qué me dicen? Ustedes adoran a María, por ejemplo, a la imagen de la Virgen María. Yo los he visto arrodillarse, rendirle, y escuchaste lo que decía el Señor: no te harás otros dioses, no harás imágenes, no le rendirás culto. El problema está ahí, que mi hermano separado cree que para el católico la imagen de San Antonio de Padua o la imagen de la Santísima Virgen María, creen erróneamente que esa imagen para nosotros es considerada como Dios. Error. Eso es desconocer la fe, eso es desconocer la doctrina de la Iglesia Católica. Lógicamente, si yo, protestante, creo eso, y sí, los católicos son todos idólatras, pero la realidad es distinta. Las imágenes dentro de la Iglesia Católica están ¿para qué? Para expresar, para mostrar una persona que fue o que puede ser tomada como ejemplo de fe para mi vida. Un caso, María. María es un ejemplo clarísimo de entrega, de abandono hacia la voluntad de Dios. Viendo esa imagen, yo puedo ver, reflejarme como ser humano en una persona de carne y hueso, alcanzable por mí, porque es una persona igual que yo, y de esa manera tratar de acercarme, de parecerme en la fe, tomar un ejemplo, como tomar el ejemplo de la vida de San Pablo, si uno leyera las cartas paulinas, por ejemplo. Es decir, qué ejemplo de entrega, qué ejemplo de abandono, qué ejemplo de humillación, haber perseguido la iglesia y de golpe darse cuenta y abajarse y reconocer: muchachos, estoy equivocado, estaba equivocado, perseguía a quien no tenía que perseguir. Eso es un ejemplo de humildad. Ese tipo de ejemplos se representan con las imágenes. Para el católico, ¿la imagen de San Pablo es Dios? No. Si vos del otro lado, protestante, crees eso, bueno, es un problema tuyo. Pero verdaderamente es un problema tuyo. Porque para el católico la imagen de San Pablo es tan solo una imagen. Que no habla, que no escucha. Una imagen. Es una imagen que está puesta ahí para decirme a mí: he aquí una persona que fue fiel discípulo de Dios. Un ejemplo a seguir. Ahí tenés un ejemplo a seguir. Tan solo eso. Pero ustedes van y adoran a María porque se postran. No, postrarse no es adorar. Besar no es adorar. ¿Cómo que no? No. Ni postrarse, ni besar, ni prender velas es adorar. Adorar es otra cosa. Es otra cosa. Lo va a decir Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, va a decir:
aquellos que verdaderamente adoren al Padre lo harán en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar diciendo, alabado sea, glorificado sea, ensalzado sea, y adentro estar pensando en el partido de fútbol que va a jugar Boca y River el domingo a las 4 de la tarde. Entonces, ¿estoy adorando? No, estoy diciendo palabras que hablan de Dios. Que el otro que está enfrente piense que estoy adorando, pero de ahí a que esté adorando hay un trecho grandísimo, que solo va a conocer en intimidad y en profundidad Dios y yo. Yo sabré si lo estoy adorando y Él sabrá si yo lo estoy adorando. Pero entonces hay una ignorancia tan grande sobre este tema de las imágenes que lleva a hablar al protestante y opinar sobre cosas que desconocen. Por ejemplo esto, ¿para ustedes María es Dios? No. Error. Sí te puedo decir que hay católicos ignorantes que van a María y se postran ante María creyendo que, yo no me puedo hacer cargo, ni la iglesia se puede hacer cargo de la ignorancia de ese hermano. Pero la iglesia no profesa esa fe de que María es Dios, ni de que un santo es Dios. No. Nada que ver. Nada que ver. Seguimos. Te voy a leer otra vez Éxodo 23, toda la palabra, para que veas que Dios no prohíbe imágenes, Dios prohíbe ídolos, otro Dios delante de Él. Que mi corazón esté puesto en otro Dios que no sea Él. Eso es lo que Dios prohíbe. Te lo leo otra vez. No tendrás otros dioses delante de mí. Otros dioses no tendrás delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra o en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen, otro dato, si ellos me aborrecen y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. Sigue hablando la palabra. El tema está en tener otros dioses delante de Él. ¿Hay un ejemplo en la Biblia, podemos decir, hay algún ejemplo en la Biblia en el que el pueblo considere a una imagen Dios? Sí, el Señor nos dejó un ejemplo, en el libro, lo vamos a buscar, en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 32, versículo 1. Un ejemplo, el becerro de oro. Todos sabemos que, Moisés sube a la montaña, se demora, el pueblo impaciente le pide a Aarón que le fabrique otro Dios. Ellos no iban a esperar, no estaban dispuestos a esperar, no tenían ganas, así que fabriquemos otro Dios. ¿Qué hace Aarón? Fabrica el becerro de oro. El problema del becerro de oro, ¿está en el becerro de oro, en esa imagen, en esa escultura? ¿O el problema de fondo está en que el pueblo hizo de esa escultura un Dios? Sencillo. De acuerdo a lo que leímos antes, el problema está en que el pueblo en su corazón le dijo a su corazón que esa imagen es Dios. Corrió al verdadero Dios para poner al becerro de oro. Ahí está el problema. ¿No me lo crees? Éxodo 32, versículo 1 en adelante. Escúchalo. Dice así. Cuando el pueblo vio que Moisés devoraba en bajar de la montaña, se congregó alrededor de Aarón y le dijo, fabrícanos un Dios. Ahí está el tema. Escucha. ¿Qué le dijo el pueblo a Aarón? Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Aarón le respondió, quiten a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas,
las argollas de oro que llevan prendidas a sus orejas y tráiganlas aquí. Bien, entonces, ¿qué va a hacer Aarón? Junta todo y va a hacer el becerro de oro. ¿El problema es el becerro de oro? ¿Dios es celoso de un pedazo de oro ahí, de una escultura de oro? No, Dios no es celoso de una imagen. Dios es celoso de un Dios que no es Dios, pero que en tu corazón ocupa el lugar que debería ocupar Él. Ese es el problema. Ese es el problema. Si los muchachos hubiesen hecho un becerro de oro para que los acompañe en el camino, pero su corazón hubiese estado puesto en Dios, en el verdadero Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de Moisés, no hubiese pasado nada, esto hubiese pasado desapercibido. Pero como el pueblo de Dios le pide a Aarón, sacerdote, que fabrique otro Dios y corren de esa manera a Dios, ahí radica el problema. Ese es el problema. Los dioses falsos, lo que llamamos o van a llamar después, ejemplo Juan, en la primera, segunda y tercera carta del apóstol San Juan, va a decir siempre al final, cuídense de los ídolos, cuídense de los ídolos. Tarea para la casa, búsquenlo, cuídense de los ídolos. El problema es tener ídolos, otros dioses fuera del verdadero Dios. El problema no está en la imagen, el problema está en el Dios que ocupa en el corazón un lugar que no le corresponde, porque ese lugar solo le corresponde a nuestro Dios, único Señor. Punto. Vamos a seguir más adelante. Hay otro ejemplo en la Biblia, pero al revés. ¿Habrá otro ejemplo en el que ya no el pueblo de Dios que busca hacer una imagen? Digo, ¿habrá otro ejemplo en el que Dios le pida al pueblo que fabrique una imagen? ¿Hay un ejemplo de eso? O sea, ¿Dios le pidió alguna vez a Moisés, al pueblo, que fabricara una imagen? Sí. ¿Pero cómo, Franco? Dios se contradice entonces, porque en Éxodo 24 dijo, no te fabricarás imágenes, y ahora vos me decís que va a decirle a Moisés que fabrique una imagen. Sí, lo conocemos todos. Tampoco nos hagamos los ignorantes. Vamos a ir al libro de los números. Libro de los números, capítulo 21, versículo 6. Lo voy a tomar desde ahí para que lo entiendas. Versículo 6. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras, que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés, asustado, preocupado, y le dijo, escuchá, el pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, para la oreja, escucha, presta atención. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? ¿Qué le dice el Señor? Escucha lo que le dice el Señor. Fabrica, tercera vez, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, sobre un palo. Fabrica, o sea, el Señor manda a Moisés a que fabrique la imagen de una serpiente y la ponga sobre un asta, sobre un palo. Te lo pasé en castellano, básico y sencillo. Y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. La palabra va a seguir hablando de que Moisés hizo lo que el Señor le pidió. Entonces, pero Franco, ¿cómo puede ser? Si Dios pide en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, que no fabriquen imágenes, y ahora el mismo Dios, el mismo Señor, le dice a Moisés que fabrique una imagen. Bueno, porque ahí está la historia, ahí está el contexto, ahí está lo que no habías entendido. Dios no prohíbe una imagen.
Dios no prohíbe, de hecho, que se fabriquen imágenes. Lo estás viendo, manda a fabricar una imagen. El problema está en que esa imagen se transforme en Dios. Un ejemplo, ¿qué hubiese pasado, para pensar, qué hubiese pasado si una vez que Moisés fabrica la serpiente, la clava en el palo, en el asta, la gente se cura? ¿Qué hubiese pasado si esa gente que se cura al mirarla hubiese empezado a adorar en su corazón a esa serpiente? Hubiese empezado a decir, esa serpiente es Dios, me curó, me sanó, alabada sea la serpiente. ¿Qué hubiese pasado? Problema otra vez. ¿Por qué? Porque esa serpiente se transforma en un ídolo, en un Dios falso, y la gente le rendía ¿qué? Culto, adoración, y estaba pecando de idolatría. Lógicamente eso no pasó, pero es para que lo puedas pensar y entender, comprender. ¿El problema está en la serpiente? No, el problema está si esa serpiente se transforma en Dios en el corazón de esa persona. ¿Qué es lo que pasó con la imagen del becerro de oro? El problema no era la imagen, el problema es que el pueblo le dijo, Aarón, necesitamos que nos hagas otro Dios. Otro Dios. Ese es el problema de fondo. Los protestantes, mis hermanos, a quienes amo profundamente, por eso me gasto haciendo este tipo de videos, porque los voy a buscar, trato de traerlos, trato de que entiendan que están equivocados. Y el entender que están equivocados no es para que se pongan mal, ni para decirles yo tengo la verdad, ustedes son... No. Esto lo hago por amor, con mucho sacrificio, tratando de llevarles la verdad, para que entiendan que necesitamos volver, necesitamos estar unidos, necesitamos cumplir ese pensamiento, ese mandamiento de Jesús. Yo quiero que haya un solo rebaño, yo quiero que todos sean uno, para que el mundo crea, va a terminar diciendo. O sea, necesito que sean uno, que seamos uno. Bueno, yo estoy tratando de ir a buscarte con ese objetivo. Lo digo siempre, si sos pastor es muy difícil. Yo sé que es muy difícil y te entiendo. ¿Por qué es muy difícil? Porque lógicamente la fe se transformó en una fuente de ingresos para tu vida, para tu familia. Y es lo que sostiene tu vida social, económica, y apartarse de eso sería apartarse de un negocio, de tu trabajo, y es muy difícil. Lo entiendo, es más difícil para el pastor. Pero si sos oveja, si sos parte del rebaño de una secta protestante, podrás entender que este mensaje, que es real, que es verdad, te estoy dando cita, capítulo, versículo, agarras tu Biblia, no importa, es la Reina Valera, es la del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, no importa, vas a encontrar lo mismo. Lo mismo, pues esto es palabra de Dios, está en todas las Biblias. Vas a encontrar lo mismo. Entonces, sentate, retrocede el video, volvés, buscás, escuchás, escudriñás, y vas a encontrar que es así. No está prohibiendo imágenes, está prohibiendo otros dioses. Está prohibiendo el Señor que en tu corazón pongas a un Dios que no es Él. Ese es el problema de fondo. Los protestantes, mis hermanos, a quienes amo profundamente, usan una cita del Salmo 115:5. Volvemos al mismo problema. Van a tomar una palabra sacándola del contexto. Van a agarrar desde el Salmo 5 en adelante sin leer lo anterior. Y ahí otra vez el problema, lógicamente. El mensaje está cortado, interrumpido, y yo estoy viendo, escuchando y tratando de analizar y comprender una parte del mensaje, pero el resto se perdió. ¿Por qué? Porque no lo estoy leyendo. Yo te voy a leer desde donde leen ellos, de donde leen ustedes, y después voy a leer desde donde hay que leer. Porque el Salmo 115 empieza en el versículo 1, no en el 5.
Y esto te lo digo con amor, con respeto y con caridad, no para ofenderte, no me malinterpretes. Salmo 115:5, ¿qué dice? Tienen boca pero no hablan. Las imágenes, hablando de las imágenes, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pie pero no caminan, ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Acá está lo de fondo. Mis hermanos separados dicen, ¿ves? ¿Ves lo que dice el Señor otra vez? Lo mismo. Esas imágenes que vos la ves, que tienen boca pero que en realidad no hablan. Bueno, si lo lees desde ahí, sí, tenés razón. Parece decir eso que vos crees. Ahora vamos a leerlo un versículo antes. Uno. En vez de leerlo del Salmo 115:5, vamos a leerlo desde el Salmo 115:4. Volvemos a lo mismo, escuchad lo que dice Dios, igual que en Éxodo 24, va a decir lo mismo. Dice, los ídolos, ¿qué cosa? Los ídolos, los dioses falsos, los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Y ahí empieza, tienen boca pero no... ¿Qué está diciendo Dios? Esos dioses falsos que vos te podés fabricar y que podés poner en tu corazón la fe hacia ese pedazo de arcilla, hacia ese pedazo de yeso, ese es el problema. Que te fabriques algo y que pongas tu corazón en esa persona. Palabra tuya, Franco. No, escuchá el versículo 8. Escuchá lo que dice el versículo 8. Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. El problema está en qué? En poner mi fe, mi confianza en esa imagen. Y empezar a hacer a esa imagen Dios de mi vida. Entonces, corro al Dios verdadero, volvemos a lo mismo, corro al Dios verdadero para poner mi fe, mi confianza en eso, en esa imagen de yeso, que empiezo a creer en mi corazón que es Dios, que es más importante que Dios, que es la imagen que me va a resolver las cosas. Volvemos a lo mismo, hermanos separados creen que el católico hace eso con María, por ejemplo. Pone en su corazón que María es Dios. No. Para el católico María no es Dios. Para el católico María no es Dios. Es la madre de Dios. Que ese es otro tema para discutir. Que no lo entienden, que sea la madre de Dios, que no... Bueno, lee Mateo 1:21, en donde Mateo rescata la profecía de Isaías, que la podés encontrar en Isaías 10, que dice que una virgen concebirá y dará luz a un hijo al que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. María, madre del Emmanuel, María, madre de Dios. Te lo expliqué rápidamente. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que esa imagen, que esas imágenes se transformen en dioses falsos, en ídolos a los que yo ponga, como dice el versículo 8 del Salmo 115, mi confianza. Y ahí estamos en el horno, porque ahí empezamos a pecar con el pecado de idolatría. Adorar a un Dios falso. Concretamente es eso. Franco, ¿hay más ejemplos en donde Dios mande a su pueblo a construir imágenes? Sí. ¿Por qué los templos católicos están repletos de imágenes? ¿Por qué?
Porque Dios, en el Antiguo Testamento, a su pueblo le pidió eso. Mentira, Franco. Bueno, lo vamos a ver juntos. Volvemos a lo mismo. Con amor, con respeto, con caridad. No es para ofenderte, es para formarte, para instruirte, para que tengas otra mirada, otra palabra, otro punto de vista, otro contexto. El único objetivo es ese. Ayúdame a ayudarte. Te pido solo eso. Un ratito, escúchame. Si no te sirve, lo desechás. Yo solo hago y cumplo con lo que dice el Señor en San Marcos, capítulo 16, versículo 15, o en San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan y prediquen a toda criatura. El que crea se salvará y el que no, bueno, problema de esa persona. Yo cumplo. Después, está en vos. Está en vos. Tenés las citas, tenés los capítulos, los versículos, tenés la palabra de Dios, tenés tu Biblia. Está todo dispuesto como para que encuentres la verdad. Después está en vos. Si preferís creerle a lo que dice una persona de carne y hueso de su boca sin mostrártelo en la Biblia, o creerle al Dios de la vida que te lo está diciendo en la palabra. O sea, no yo, te estoy dando las citas, capítulo y versículo. Vos podés ir tranquilo y buscarlo. Si querés, elimina este video. Anotate la cita nada más. Y fíjate si lo que te estoy diciendo, lo que te está diciendo la palabra de Dios, es mentira o es verdad. Es muy básico, muy sencillo, muy fácil, muy rápido. Vamos a ir ahora al libro de los Reyes, Primera de Reyes. También lo tenés en tu Biblia protestante. No te estoy dando ninguna cita que no esté en tu Biblia protestante. Como para que no choquemos, podemos decir, bueno, pero esto lo tenés vos, pero nosotros no, esos libros no existen. No, esto vos también lo tenés. Andá a Primera de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6 lo podrías leer todo. Vamos a leer desde el versículo 23. Escuchá lo que dice. En el lugar santísimo, o sea, Dios le está pidiendo a Salomón que construya el templo. Y le está dando órdenes precisas, como dio ya en el libro del Éxodo a Moisés cuando construyeron el arca. Ahora Dios hace lo mismo, le va a dar instrucciones precisas de cómo construir el templo, de qué es lo que Dios quiere que haya en el templo. Escuchá lo que Dios manda a hacer para que esté en el templo. Y escuchá la medida, las dimensiones de lo que pide Dios. Escuchá, en el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo. O sea, 2 estatuas, 2 imágenes. Pero ¿cómo? ¿No era que Dios las prohíbe? No. Descartado. Eso sacalo de tu cabeza porque Dios no prohíbe imágenes. Las manda a hacer para su templo. Cada uno medía, o sea, estas estatuas de madera de olivo, estos ángeles, estos querubines que manda a hacer Dios, cada uno de ellos medía 5 metros de alto. ¿Cuánto? ¿Sabés lo que es 5 metros de alto? Sí, 5 metros de alto. Las alas del primer querubín, o sea, las alas del primer ángel, medían 2,5 metros cada una. De manera que había 5 metros desde el extremo de un ala hasta el extremo de la otra ala. Podríamos seguir leyendo. Dios manda hacer 2 ángeles, de 5 metros de alto por 5 metros de ancho. Si las imágenes fueran en verdad prohibidas por Dios y fueran un problema, Dios no se contradeciría, no estaría contradiciéndose nuevamente como lo hizo con la serpiente que le mandó hacer a Moisés en el desierto para que la gente mordida se curara. Acá vuelve a repetir lo mismo Dios. Para su templo pide 2 imágenes. Y por si hay duda, gigantes. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir al versículo 29. ¿Qué hace construir, qué hace poner Dios en los muros de ese templo? Escuchá.
alrededor de todos los muros de la casa, hizo cincelar, hizo grabar, hizo cincelar figuras de querubines, o sea, imágenes, otra vez de ángeles, figuras de querubines, también de palmeras y de pimpollos, tanto en el interior, o sea, adentro de la casa, como en el exterior del lugar santísimo. Recordá que en el templo de Dios hay dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Si querés saber cómo son esos lugares, buscás en mi canal Palabra Santa sobre el sacerdocio y vas a ver por qué había dos lugares, quiénes podían entrar en ese lugar, cuántas veces en el año se entraba a cada lugar, qué se ofrecía ahí. O sea, no te lo voy a decir acá porque no es lo que venimos a tratar. Hoy tratamos las imágenes. ¿Qué te dice acá? Hizo dos querubines gigantes para la entrada del templo. Ahora, adentro del lugar santísimo y afuera del lugar santísimo, en las paredes, hizo tallar, hizo cincelar imágenes de ángeles, de pimpollos, de palmeras, dice, en todo ese lugar. Vamos a ir un poquito más adelante. Primera de Reyes 6:31. Las puertas. O sea, la puerta de entrada. ¿Qué hizo en las puertas? A la entrada del lugar santísimo hizo unas puertas de madera de olivo. ¿Qué hizo en las puertas? El dintel y los postes tenían forma pentagonal. Sobre las dos hojas de madera de olivo hizo cincelar, hizo tallar, otra vez lo mismo, hizo cincelar querubines, palmeras y pimpollos. Revistió de oro las puertas y va a seguir hablando de todo lo que hizo con las puertas. Podríamos estar leyendo todo, que es lo que te invito a hacer a vos. O sea, agarrá el libro de los reyes y comételo, tragátelo, para entender que el problema no son las imágenes, sino que el problema son que esas imágenes que hicieron tallar se convierta para alguno de los que estaba ahí en un dios falso. Ese es el problema de fondo, no la imagen en cuestión. Vamos a seguir más adelante. Vamos a ir a Primera de Reyes 8, versículo 1 y versículo 10. ¿Para qué? Acá la gente, el pueblo estaba haciendo el templo. Ahora, ¿eso que hizo el pueblo fue aprobado por Dios o Dios lo desaprobó? ¿Por qué? Porque puede pasar que vos me digas, Franco, sí, bueno, eso lo hizo el pueblo. Ahora, no sabemos si Dios lo aprobó o si a Dios no le gustó. No, sí, lo sabemos. Está en el capítulo 8 de Primera de Reyes. Versículo 1, escucha lo que dice. Entonces Salomón, el rey, reunió junto a él en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas para subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sión. ¿Qué iban a hacer? Recordá que antes el arca era trasladada hacia ciertos lugares y habitaba en carpas. Entonces Dios manda a Salomón a hacerle ya un templo. Bueno, no, vas a hacer un templo fijo, estable, acá. Ahora, ¿qué va a hacer Salomón? Va a trasladar el arca. El templo ya está construido, ya terminaron. Capítulo 8, ¿qué van a hacer? Van a trasladar el arca hacia el templo. Lo acabas de escuchar. No voy a leer todo para que no sea tan largo. Vamos a ir al versículo 10 de ese capítulo 8 para que veas lo que pasó. Si Dios aprobó la obra o si la desaprobó, como dicen mis hermanos separados, porque Dios prohíbe las imágenes. Escuchá, presta atención. No es una ofensa, es hablarte y predicarte con amor, con respeto y caridad, para que aprendas que lo que te enseñaron es mentira. Es mentira. Esto que dice el Señor es palabra de Él, no palabra mía. No es palabra mía. Anotá las citas, buscalas, escudriñalas y miralas. Versículo 10. Mientras los sacerdotes salían del santo, la nube llenó la casa del Señor
De manera que los sacerdotes no pudieron continuar sus servicios a causa de la nube. O sea, la nube de Dios invadió la casa, el templo. La invadió. ¿Por qué? Escucha esto. La gloria del Señor llenaba la casa. Pregunta. Si la gloria del Señor llenó la casa con la nube y los sacerdotes no pudieron celebrar, ¿Dios aprobó la obra o la desaprobó? Lo puede responder un nene de 5 años. Dios aprobó la obra. ¿Por qué? Porque entró al templo en la nube y la gloria del Señor, dice la palabra de Dios, llenó la casa. Llenaba la casa, dice. Y esto es palabra de Dios, no es palabra mía, no es una idea mía. Entonces, para cerrar, para terminar, para concluir, para Dios, ¿las imágenes son, como me decía una hermana esta mañana, una abominación para el Señor? No, error. De hecho, Dios las mandó a hacer. Para Dios es una abominación que una imagen se transforme en tu corazón en un Dios falso, que le quite el puesto que debe ocupar nuestro verdadero Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Todo lo demás que te enseñaron, que las imágenes están prohibidas, que los católicos, mirá, correlo, porque eso es mentira, eso es palabra de Satanás. Ningún católico adora ninguna imagen. Ninguna. Para nosotros las imágenes son un ejemplo de personas que fueron fieles discípulos de Dios. Uno pasa frente a la imagen de Santa Teresita de Lisieux y puede decir, he aquí la imagen de una persona que fue fiel discípula de Dios. Uno pasa frente a la imagen de la Santísima Virgen María y uno puede decir, he aquí una fiel servidora del Señor. He aquí la esclava del Señor, como dice la palabra. Eso. Que después tus pastores, tus papás, tus amigos, te hayan enseñado otra cosa, es problema de esa gente. Pero la verdad es otra, es esta. Ni Dios prohíbe imágenes, ni los católicos adoramos las imágenes, ni adorar significa prender vela, besar, ya te lo expliqué. Adorar es otra cosa, es poner mi confianza en eso. Y nadie puede medir de afuera si yo, en verdad, en mi corazón, he puesto mi confianza en esa imagen o no. Eso es una falacia, una mentira, una blasfemia que no se puede medir. Yo no te puedo mirar a vos y estar arrodillado enfrente de un pino y estar diciéndote o culpándote o condenándote porque estás adorando ese pino. No, yo no lo puedo saber, ni se puede medir. No hay nada científicamente que me pueda a mí demostrar si tu corazón puso ese pino, si tu confianza se puso en ese pino y si vos lo estás adorando, porque estés arrodillado. Es imposible. Y adorar es eso, es poner la confianza toda de mi ser en eso. Los católicos tenemos puesta nuestra confianza plena y total en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios. Para mis hermanos separados, para mis hermanos, por ejemplo, los pentecostales dirán Satanás. Hay un solo Dios, Jesucristo. Mentira, mentira, mentira. Bueno, pero no vamos a ir. Podríamos ir a la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, y se le caería
a pique, a pedazos, eso que piensan nuestros hermanos separados, porque lo dice bien la palabra. Hay 3 personas que en el cielo dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y su testimonio es verdadero. Creo que ha quedado claro, creo que hemos descubierto juntos que Dios no prohíbe las imágenes. Entonces, cuando entres a un templo católico, no te pongas mal siendo protestante, porque eso que está ahí no está prohibido por Dios. De hecho, Dios en su templo lo mandó a hacer. Así que bueno, yo te invito como te invito siempre. Mi deseo es siempre el mismo: que vengas a compartir la verdadera doctrina de Jesús, que está en un solo lugar: Iglesia Católica. Te enseñaron que es la gran ramera, la prostituta, la Babilonia, la iglesia que tiene a la bestia, que es el Papa. Lo digo siempre, porque eso es lo que repiten como loros, lo mismo que repiten esto que escuchábamos recién, ¿no? Compartíamos recién, Éxodo 24, Salmo 115:5, son las citas que usan siempre, pero sacadas de contexto dicen una cosa. Puestas a la luz de la verdad, vemos que es totalmente otra historia. Entonces, ¿cuál es mi idea? Invitarte, que vengas, que formes parte de la Iglesia de Jesucristo. ¿Qué tenés que hacer? Y sencillamente lo que hizo Pablo. Decir: estaba equivocado, perseguía a la Iglesia de Jesucristo. Estaba equivocado, agaches la cabeza y digas: vuelvo a casa. Vuelvo a casa. No sabés cómo hacer, estás preocupado, tenés más dudas, quisieras que te aclare más dudas sobre otras cosas, qué sé yo, sobre María, sobre las procesiones, por qué nosotros los católicos hacemos procesiones, por qué, qué sé yo, hay tantas cosas para hablar, de dónde la Santísima Trinidad, por qué el purgatorio. Lo que tengas duda, me escribís y yo te la trato de aclarar de esta manera, con un video explicativo, humilde, sencillo, que no busca confrontar, que no busca discutir y pelear, que tan solo busca presentar la verdad. No te doy mi perspectiva, mi punto de vista. Todo lo reflejo en la palabra de Dios. Citas bíblicas, capítulo y versículo, para que vos puedas hacer tu tarea en casa. Agarrás, lo anotás y decís: bueno, yo no voy a escuchar a este hombre, no voy a escuchar a este muchacho, yo no lo quiero escuchar, quiero escuchar a Dios. Y lo haces. Lees y relees palabrita por palabrita, masticando cada palabrita, y te vas a dar cuenta que el Señor va a hablar a tu corazón y te va a demostrar la verdad. Punto. Espero que te haya servido, te agradezco que te hayas quedado hasta el final, y te invito a que me acompañes en una próxima edición de este canal, tu canal Palabra Santa, en este programa Revelando la Verdad. Gracias por estar. Chau.